Hola amigos. Bienvenido a nuestro análisis del episodio de Flores de Sangre. ¿Estás listo para un episodio muy emotivo? Todos los detalles están en nuestro vídeo, no olvides verlo hasta el final y suscribirte. Esperamos 800 me gusta de quienes dicen que la traición de Hassan debería ser expuesta. El vídeo que envió Zebair destruyó a Cian. Cian, que rompió a llorar, no escucha nada de que esto sea mentira. Cian se ha vuelto loco. Te llamé hermano. Él dice, ¿cómo hiciste esto? Todos en el pasillo escuchan estos gritos. Kudret llega a Frat. Frat dice que levántate. Frat se levanta. Kudret abofetea a Frat. Gul toma a Frat y sale del pasillo. Cuando se enfada delante de la gente libre, lo llevan a su habitación. La señora Sabia sale del salón con Dylan. Baran dice que todos deberían ir a sus habitaciones y pensar. Arun y Yasmin también están más cerca el uno del otro. Charlan un poco. Baran y Dylan van a Cian. Pero llaman a la puerta. Sin embargo, Cian no responde. Dice que tal vez Baran y Dylan quieran estar solos. Se retira a sus habitaciones. Frat sale. Gul llega a Frat. Ella le trae agua. Frat dice que no me ayudes. Frat, nadie me ama. Dice que lo arruiné todo. Ríete, todos te perdonarán. Todo el mundo te ama. Simplemente se sorprendieron. Dice que saben que él también ha cambiado. Frat, sálvate a ti mismo. No quiero arrastrarte a mi oscuridad. Él dice que te rindas. Rosa, te amo. Te quiero muchísimo. Tu conciencia no te dejó en paz. Él dice, yo vi esto, todos lo verán también. Dylan también habla con Baran. Baran está muy triste. Dice que no podría manejar esta situación. Dylan pregunta si Kudret Baba y Cian perdonarán. Baran, estaban muy decepcionados. Cada uno elige un camino. Frat también elige su propio camino, afirma. Pero lo que tengo curiosidad es... ¿Cómo se enteró Zebair de lo ocurrido en esta casa? Pregunta cuántas personas sabían que Cian fue envenenado. Dice que alguien de casa lo está ayudando. Dylan dice, ¿quién podría ser? Luego dice, tío Baran. Dylan pregunta por qué le haría tanto mal a su propio hijo. No hay nadie a quien Baran no pueda gastar para sus propios intereses. Arun deja a Yasmin en casa. Se van después de una dulce conversación. El ambiente tenso continúa en la mansión. Mientras mira el vídeo de Kudret Zebair, se puede ver su ira en sus ojos. Sabia, por otro lado, se ocupa de él junto con Azadean. Cian hizo un desastre en su habitación y se sentía miserable de tanto llorar. Rompe las fotos tomadas con Frat. Sin embargo, no puede controlar su ira. Aran, en cambio, piensa en quienes abrazaron a Dylan. A la mañana siguiente, Baran se ocupa de Dylan. Dylan, déjanos en paz, tienes otros problemas en este periodo. Baran le dice a Dylan, obtengo todo el poder de ti. Dice que soy un hombre muy afortunado de estar casado contigo. Dylan dice que nosotros también somos muy afortunados. Baran dice que tengo que ir a hablar con mi tío. Dylan dice que no deberías darte prisa. Baran dice que tenemos que detenerlo. Cuando Frat sale de la casa, el señor Kudret lo detiene. Tengo cosas que decirte. Sería más exacto decir que tengo algo que preguntar. Luego dice mírame a la cara. Frat no levanta la cabeza. No puedes mirarme a la cara, ¿verdad? No os separé de mis hijos. Dice que te vi como un retoño. Él pregunta, ¿es esta la respuesta? Le dije, mi sobrino es compasivo y su corazón es fuerte. Tomé a todos en mi contra. Bajaste mi rostro al suelo. Resulta que eres igual que tu padre. Él dice, qué vergüenza el esfuerzo que hice contigo. Hassan resuelve acertijos en casa. Mire la pregunta a una persona que disfruta del mal y actúa a sus espaldas, es un traidor de 4 letras. Baran entra en este momento. Grita tío. En ese momento la señora Azade dice, no puedo encontrar a Cian por ninguna parte. Baran dice que irá a donde pueda. Frat y Gul también hablan sobre dónde podría estar Cian.
Gul le dice a Frad que había un lugar que nadie conocía, por lo que podría haber ido allí. Rose dice que yo también iré. Si Frad Cian vuelve a casa, me lo harás saber. Nadie me llama. Él dice que solo estás tú. Baran buscó en todos los lugares posibles. Pero no puede encontrarlo por ningún lado. Mientras Cian está sentado entre las rocas, llega Frad. No tengo cara para hablar. Luego llama a Baran y le dice que encontró a Cian. Azade lo está pasando mal en casa. Kudret Bey dice que se calme. La señora Sabia también pronuncia frases apoyando al señor Kudret. Azade pregunta: ¿de quién recibimos consejos? Sabia: lamento tu dolor. Dice que te dejaré en paz. Frad espera a Baran y Dylan. Baran se enoja mucho con Cian. Estaba tan asustada. Él dice: ¿cómo puedes actuar así de infantil? Cian pregunta: ¿cómo me encontraste? Dylan dice que Frad te encontró. Tanto Cian como Baran permanecen en silencio. Gul espera a Frad en la puerta. Dice que esperé demasiado. Mucho pensamiento. Dice que no podemos hacerlo aquí. Dice que vámonos de aquí. Cuando Frad ve a Baran y Cian, quiere entrar. Cian grita que se detenga. Te lo dije, hermano. Selma comprende los sentimientos de Jasmine por Arun. Dice que debería terminar las cosas entre ellos. Luego dice que te alejes de mi novio. Jasmine no puede deshacerse de su efecto por un tiempo. Cian dice que eras mi hermano. Todavía no puedo entender. Cian me dijo que morir no es más que quedar discapacitado. Él pregunta: ¿cómo me miraste a la cara todos esos días? Frad dice: por favor, perdóname. No pudiste matarme ese día, pero mataste a mi hermano Frad. Mataste a mi mejor amigo, mi confidente. Eras mi amigo cercano. Mataste mi confianza en la gente. ¿Cómo te perdonaré ahora? Frad dice que lo siento, hermano. Cian dice que no. Frad dice que me maten y no me enfadaré. Dice que lo siento mucho. Cian dice que estás experimentando lo que te mereces. Él dice: ¿es este tu arrepentimiento? Cian entra. Baran pregunta: ¿dónde está mi tío? Baran pregunta: ¿cómo nos hiciste esta traición? Hassan vuelve a comportarse de forma descarada. Azade también es testigo de esto. Hassan también se enfrenta a la ira de Azade. Hemos llegado al final de otro vídeo. No olvides suscribirte y activar las notificaciones. Cuídate. Adiós.